El petróleo no tenía mayor importancia por siglos. Se conocía, se sabía que estaba aquí, pero no tenía un uso central. En los 1860s se descubre el primer pozo industrial en Estados Unidos y de ahí viene el boom. Estados Unidos es el principal productor. No les costó mucho trabajo suponer que los depósitos petroleros norteamericanos podían extenderse hacia México. Y ahí empieza la mezcla de la tradición, la política y el petróleo. La tradición, para desgracia nuestra, era ser exportadores de materias primas. La política era una política encaminada a modernizar al país por la vía del capital externo. Y la legislación mexicana, hasta antes de 1884, dejaba al petróleo como un producto que pertenecía a la nación. Pero este afán de modernizar hace que se cambie la legislación. Ahí empieza la primera privatización del petróleo mexicano. En 84, con el general Manuel González, el compadre de don Porfirio. La ley que él empuja por el Congreso hace que el petróleo y el carbón se declaren propiedad de quien tiene el dominio de la superficie. Yo soy dueño de ese terreno, si hay petróleo ahí abajo, también soy dueño. Pero si en 84 Manuel González todavía no sabía de lo que estaba hablando, porque no se conocía la importancia de la riqueza petrolera mexicana, para 1909 ya se tiene plena conciencia. Ya se han descubierto unos pozos fantásticos. México está nadando en petróleo. Y viene esa legislación de 1909. Y para entonces las compañías petroleras norteamericanas y europeas ya tenían los terrenos que hasta entonces, con las técnicas de entonces, se sabían petroleros. Inicialmente se pensó que serviría como combustible para los ferrocarriles, para alumbrar las ciudades mexicanas, para pavimentar las calles, etc. Pero era mucho petróleo. Le quedó chiquitito el mercado nacional. Entonces, ese producto no renovable sirve para alimentar la demanda de energía del mundo externo. ¿Y qué se queda aquí? Bueno, es la lucha por los impuestos, porque además se le había declarado libre de impuestos a esta industria, con el pretexto de que era necesario para que se arriesgaran los privados a invertir en el petróleo. La Revolución Mexicana está ya casi en el mismo momento en que se crea este gran aparato jurídico que les da el control del petróleo. Y son muchos años de esfuerzos de la Revolución por recuperarlo, por echar atrás esta privatización. Y no es del todo posible llevar adelante esa nacionalización que el artículo 27 en su párrafo cuarto, allá en Querétaro, los constituyentes dijeron, ahora sí, lo retomamos. Era nuestro, debe volver a ser nuestro. Pero para hacer realidad eso, hubo que enfrentar a norteamericanos y a europeos, básicamente a los ingleses. Y no se pudo hacer del todo. La decisión del general Cárdenas puso punto final a esta larga controversia, en donde por lo menos en 2 ocasiones hubo la posibilidad de un enfrentamiento armado, abierto, entre México y el mundo externo. El general Cárdenas ya no se preocupó mucho por el artículo 27, sino que atacó por el lado del sindicato. Y como las compañías decidieron no firmar el contrato colectivo en los términos en que se los pedía la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ahora sí, la lucha llegó al punto en que o ellos o nosotros. La decisión de la expropiación llegó en un momento perfecto, justo, cuando el mundo estaba a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial y no tenía mucho tiempo, ni energía, ni ganas de meterse en un conflicto con México. El gobierno del presidente Roosevelt decidió que no, que Cárdenas había nacionalizado el petróleo, pero era un aliado contra los fascistas. Una vez que se acepta la nacionalización y expropiación, se creyó que se iba al vacío, que esto se acababa, que no podría México con ese paquete. Se pudo, claro que se pudo, a cambio de uno de los costos es que al sindicato se le toleraron muchos abusos.
Ahí está una semilla de ese sindicato que después se convirtió en una fuerza muy abusiva. En 40, el artículo 27 se modifica para que quede bien claro que la exploración, extracción, refinación del petróleo, distribución, era un asunto del Estado. Sin embargo, los petroleros extranjeros insistieron en volver. A Pemex le fue muy difícil el conseguir préstamos para lanzar su programa de exploración y de búsqueda de nuevos campos. El gobierno norteamericano le prestó a México mucho para la Segunda Guerra Mundial, para que se sacaran materias primas, para que se enviaran a Estados Unidos, etc. Pero pasada la guerra, ni un centavo. México lo demandó varias veces y la presión para volver tuvo lugar desde el principio, con Cárdenas mismo, con Ávila Camacho, con Alemán. Y como Alemán es la derecha del PRI ya en el poder, encontró terreno más blandito. Y ahí entre 1949 y 51 se da el primer intento de reprivatización de la actividad petrolera. Y empezó a firmar contratos riesgo, 5 contratos riesgo, con otras tantas empresas norteamericanas. Pero, terminado el periodo de Alemán, con una cierta insistencia del general Cárdenas desde afuera y de lo que quedaba del cardenismo, se hace que en 1960 se modifique otra vez el artículo 27 para prohibir totalmente los contratos riesgo. Se decidió que México no fuera exportador de petróleo, que México tiene muy pocas fuentes alternativas de energía y que hay que conservar lo más que se pueda el petróleo, porque es finito, hasta que llega López Portillo. Y López Portillo, cuando tiene la crisis de todo el sistema económico heredado de la Segunda Guerra Mundial y que ya no puede con él, entonces decide abrir las puertas a la exportación otra vez. Esa idea de volvernos a meter al mercado externo le sirvió al gobierno federal para no hacer la reforma fiscal, para endeudarse como loco, y luego cae el precio del petróleo y la situación económica se vuelve ya insostenible. Se cae todo y se sigue ya por necesidad siendo un gran exportador de petróleo. Y una parte se la come el resto del mundo, no nosotros. Y ya en el siglo XXI se defendió un tanto el petróleo en el Tratado de Libre Comercio. A cambio de eso, México no consiguió el acuerdo migratorio. En el inicio del siglo XXI vienen los contratos de servicios múltiples en la cuenca de Burgos, en el norte del país, para extraer gas, y ahí están de nuevo las empresas extranjeras. Está ya, otra vez pareciera que volvimos a los tiempos de Alemán. Es un principio y todo llega a su culminación con lo que estamos viviendo ahora, con un proyecto de ley que ya señala, por un lado, que no se toca el artículo 27, pero se toca todo lo que lo rodea, las leyes reglamentarias. El espíritu del artículo 27 es bien claro, y aquí el espíritu se pierde y está rodeado de posibilidades como la de que las refinerías sean del capital privado, y no solo privado, sino tienen que ser refinerías de capital externo, porque ¿qué capital privado mexicano puede hacer refinerías? Que los oleoductos, que el almacenamiento, que la distribución. Entonces, la lucha política de ahora es parte de esta cadena que viene desde inicios del siglo XX, que cristalizó en esta lucha por el petróleo el nacionalismo que venía del siglo XIX, pero que se hizo duro con la Revolución Mexicana y llega a su punto culminante con Cárdenas. Renunciar a controlar el petróleo por parte del Estado, que se supone que es el representante de los intereses nacionales, es admitir una gran derrota, es decir, no podemos con el paquete. Nos lo dijeron en 38, pero lo vinieron a hacer en 2008. Por fin tuvieron razón ellos, esos, los de afuera,
los que tienen tecnología, dinero, los que saben hacer las cosas. Pero si está Pemex en tan malas condiciones, es por la cantidad de recursos fiscales que le quita el gobierno federal, porque no ha tenido la capacidad, no ha tenido el valor, la voluntad política de hacer una reforma fiscal en serio. Claro, poner impuestos conlleva una responsabilidad. Ese gobierno tiene que hacer buen uso de esos impuestos, si no el ciudadano respinga. Para no meterse en problemas, lo saca del petróleo. Es lo más fácil, es lo más sencillo y lo más irresponsable. Y es un círculo vicioso. La irresponsabilidad se nutre a sí misma, el espíritu de irresponsabilidad de todos, de gobierno y de ciudadanos, porque está el petróleo. Pero el petróleo se está acabando. Ahora, en este momento se dice, pues que venga el capital extranjero, porque estamos ya en una crisis. Es un grito de desesperación, pero es también la idea, como dirían los anglosajones, de tener el pastel y comérselo al mismo tiempo. Poder comerme mi tajadita de pastel y no pagar por ella, sino que los extranjeros vengan y me la vuelvan a poner ahí. Pero eso de tener el pastel y comérselo a la vez es solamente por un tiempo, porque a la larga los que vinieron a poner las refinerías, los ductos, la distribución, etcétera, 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 van a pedir mucho dinero. Y ahí el petróleo del futuro va a pagar por un presente que está muy mal administrado. Eso es en donde debemos de atacar. Allí debería de venir la reforma petrolera, allí, en eso, para liberar recursos y que Pemex, con sus enormes ganancias, pueda invertir en sus refinerías, en sus ductos, en sus almacenes, y quedar todo en el espíritu de rescate que se creó en 1938, pero que viene de atrás, que viene desde el principio de la Revolución Mexicana. Lo que está sucediendo ahora es que hay por lo menos una parte de los mexicanos que quieren incidir antes de que las cosas ocurran. Están tomando el papel de ciudadanos. Cuando se unen por sí y ante sí, incluso al margen de los partidos, pero es un fenómeno nuevo. En México los movimientos sociales han sido muy localizados y muy efímeros. Esto, bueno, pues es algo que nos hacía mucha falta, independientemente del petróleo, que se empiece a actuar como ciudadano y se deje atrás la herencia de actuar como súbdito. Lo ideal sería que las instituciones funcionaran y que no fuera necesario ir al Zócalo, y que no fuera necesario movilizarse. Si aquí no es un gran placer, los representantes de la soberanía nacional deberían realmente de ser los que pudieran discutir estas cosas y uno apoyarlos o quitarles el apoyo con el voto. Pero el voto es cada cuántos años. Y el tema del petróleo, como muchos otros, es un tema crucial que no se puede dejar a que cuando vengan las elecciones, porque las decisiones que se están tomando son decisiones vitales. Entonces, eso explica la movilización. Es una toma de conciencia, espero. Somos personas que estuvimos en segundos, terceros niveles de mando de Petróleos Mexicanos o del IMP. Entonces somos gente que sabemos de ese tema. Los hechos son aumento en la importación de gasolinas, gas natural y petroquímicos, disminución de reservas, disminución de la capacidad tecnológica de Petróleos Mexicanos. Son los resultados de una política errónea implementada desde que los neoliberales tomaron el mando de este país, es decir, de Miguel de la Madrid para acá. La iniciativa en su exposición de motivos los pone como hechos naturales o hechos de generación espontánea. Esos hechos son obra de los hombres y resultados de las políticas neoliberales. Es un paso más y un paso grande hacia la privatización total de la industria. Están diciendo, bueno, importamos gasolinas, qué horror. Bueno, ¿y por qué las importamos? Pues porque no quisieron construir refinerías. Déjeme darle un dato
que en la exposición de motivos de las modificaciones al artículo 27 constitucional en su ley reglamentaria, lo dicen como una mentira absoluta, que Pemex fue forzado a invertir en el extranjero para poder surtir el mercado nacional, refiriéndose a la compra de Deer Park. La verdadera historia es: Petróleos Mexicanos tenía todos los estudios para hacer una nueva refinería. Yo ya estaba jubilado y me llamaron para participar como representante de la dirección general en esos estudios. Allí están. Y cuando ya íbamos a salir a concursar las primeras fases de la ingeniería de todas esas plantas requeridas, hubo un no rotundo. Se cancela el proyecto porque no hay dinero. Y inmediatamente después se dijo: vamos a invertir en la refinería de Deer Park. Bueno, entonces no hay dinero para construir refinerías en México, pero sí hay dinero para construir refinerías en el extranjero. Ese es un hecho incontrovertible, pero la exposición de motivos dice otra cosa. Aquí los ingenieros mexicanos, sin necesidad de que ningún extranjero interviniera, fuimos capaces de construir el sistema de refinación que está funcionando y que tiene todas las tecnologías que todas las refinerías del mundo tienen. No hay un tipo de plantas que no hayamos instalado, operado, mantenido, diseñado, y ahora ya somos incapaces. Pero ¿cómo quieren que no falten capacidades si desde hace muchos años están corriendo ingenieros, sustituyéndolos por burócratas de la iniciativa privada? Entonces, ¿cómo no van a faltar capacidades? Ahora, esos ingenieros ahí están, Esos ingenieros pueden volver a contratarse, esos cuadros se pueden rehacer, así como de 38 que no existían esos cuadros hasta 1982, se estuvieron formando consistentemente cuadros técnicos, ampliando sus capacidades y demás. Los responsables son ellos, son los que ahora se están asustando o nos quieren asustar. Con decir, fíjate cuánta gasolina se está importando, fíjate que no tenemos refinerías. Bueno, ¿y por qué no las hicieron? Pero el colmo, la petroquímica la privatizaron. Nos prometieron el oro y el moro. México iba a desarrollarse, todos los mexicanos íbamos a ser felices. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados? Pues nada más de la petroquímica de Pemex, de 20 millones de toneladas que llegamos a producir, se está produciendo la cuarta parte. Y la iniciativa privada está peor. La iniciativa privada, que antes era muy mayoritariamente mexicana, ahora ya no queda nada de ella, no invirtió nada y las pocas industrias que quedan están mayoritariamente en manos de extranjeros. Aparentemente ese es el camino, y por eso las mismas personas que hicieron posible con una reforma las leyes secundarias para bienestar del pueblo de México y que hicieron esas reformas en petroquímica, pues ahora las hacen en refinación, en transporte, en exploración, en explotación y en todo. Si lo vemos por sus frutos, son desastrosos, Con las leyes actuales se pueden construir refinerías, se pueden construir ductos, se pueden hacer exploraciones y explotaciones. Entonces, ¿por qué modificarlas tan radicalmente, cambiándoles su sentido? Pero esto no es una mejora, es nuevamente un paso más hacia privatizar. Y privatizar no es vender tornillos, como dicen los neoliberales. Esa es una de las formas de privatizar. Pero vender mercados, vender oportunidades para el futuro, vender cosas o permitir las acciones de privados privilegiando sus intereses por sobre el interés nacional, eso es privatizar y es lo que están haciendo. Todo hace suponer que quieren entrar por la puerta de un Pemex paralelo, pero si siguen debilitando a Pemex, ese Pemex paralelo va a ser el Pemex privado único. Con la petroquímica fue muy
es el ejemplo de las privatizaciones que ya lo estamos viendo, que ya podemos medir sus resultados. No ha habido inversión, no ha habido progreso, no han habido ni privados ni públicos. ¿Quiénes son los que están felices con eso? Las empresas transnacionales que se apoderaron del mercado mexicano sin disparar un solo tiro. Teníamos el complejo más grande del mundo para producir amoníaco. Y amoníaco es comida, son fertilizantes. Ahí lo tenemos parado. ¿A eso le estamos tirando? Pues yo creo que no, ¿verdad? Estamos destruyendo el país. Los hechos están demostrando que la política tomada con los neoliberales fue equivocada. En cambio, las políticas tomadas por las gentes nacionalistas a partir de 38, pues los resultados fueron una industria pujante en general, con un balance extraordinariamente positivo para el país. Y ahora, pues eso lo quieren desaparecer en un inmediatismo y un ideologismo, un fanatismo por la iniciativa privada. De 38, que no teníamos ni siquiera ingenieros formados en esa industria, logramos hacer una industria de clase mundial, y los que trabajamos para Petróleos Mexicanos, dirigiendo proyectos en el extranjero. ¿Por qué los hacíamos en el extranjero? Porque a pesar de los 20 millones de hombres hora de ingeniería, que era una cantidad muy apreciable de hombres hora de ingeniería, de capacidad tecnológica, Pemex crecía a un ritmo superior a eso, y entonces nos íbamos al extranjero a contratar ingeniería y demás, siempre manteniendo que se comprara el máximo posible de equipo mexicano. Nosotros dirigíamos, no nos decían cómo dirigir. Entonces, no son especulaciones, lo supimos hacer. Yo no sé cuándo cree la señora que es el que nos volvimos inútiles. Hay que tomar el ejemplo de los americanos. Los americanos prohíben terminantemente que el petróleo crudo producido en su territorio sea exportado. Ellos pueden exportar gasolinas. Pero pues aquí somos la colonia. Para todas las naciones la industria petrolera es una cosa estratégica. Y es más, el sector energético es estratégico. Déjeme ponerle 3 o 4 casos. Cuando una firma alemana quiso comprar gran parte de la industria eléctrica de España, el gobierno español dijo: la energía eléctrica de España es para los españoles y por los españoles. Y yo agregaría, y la mexicana también, que dijeron ellos, porque pues aquí estamos llenos. Yo no tengo nada contra los españoles, pero aplican en su casa lo que no aplican en lo que en su mente consideran las colonias. Cuando los chinos quisieron comprar una empresa petrolera estadounidense, no. El Senado inmediatamente intervino, para que vea cómo intervienen las manos invisibles del mercado sin intervención gubernamental, Y el Senado prohibió que se vendiera, y se le tuvo que vender a otra empresa americana que ofrecía bastante menos. Cuando tomó posesión Sarkozy, el presidente de Francia, en su discurso sobre economía política, dijo: no, aquí somos seguidores de la globalización, del libre mercado, de las manos invisibles del mercado, pero en los sectores energéticos y alimentarios, allí esos factores del mercado están muy abajo de los intereses nacionales, y el Estado francés tomará las decisiones que benefician al Estado francés. Bueno, aquí vamos en sentido contrario. Nos dimos a la tarea de difundir estas ideas. Es muy difícil difundirlas
en un medio tan cerrado, en donde los gurús son unos locutorcillos que saben de todo, ¿verdad? Pero claro, tienen la fuerza de lo que ellos llaman libertad de expresión, que no es libertad de su expresión, y no le dan cabida a nadie más. Pero lo que sí se necesita en todos y cada uno es informarnos un poco más para realmente ver las grandes diferencias, las grandes discrepancias. Los nuevos inquisidores ya dan por acto de fe, la iniciativa privada es mejor que el gobierno. No, espérate, para algunas cosas puede ser mejor, y en unas circunstancias puede ser mejor, y en otras es desastrosa, o es peor. Eso tratarlo como un dogma de fe es absurdo, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada quien debe de buscar su trinchera, pero antes que buscarla, necesita informarse. Así estamos y vamos para peor si se aprueban estas reformas. Cuando el general Cárdenas expropia, siendo presidente, expropia el petróleo, él y todos sus colegas de trabajo, ¿verdad?, sus funcionarios, estuvieron pensando siempre en algo que era ya doctrina. Está desde los documentos de fundación del Partido Nacional Revolucionario de 1929. Entonces, en el programa de acción está la idea de que el Estado debe intervenir para regular, para dirigir la economía del país. De modo tal que la economía misma dé recursos, ¿verdad?, dé satisfactores para toda la población. Las reformas sí violan la Constitución, es muy claro, y es una parte muy esencial. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, esto comprende de hecho todas las riquezas que están en el subsuelo, ¿no? No se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. La nación. Dice la Constitución que no se dará los trabajos de exploración, extracción y transporte inclusive, ¿no?, a los privados. De eso se encargará la empresa nacional. Aquí la reforma nos dice, y los sectores social y privado participarán en la explotación. Podrán esos sectores, social y privado, imagínate si los ejidos van a poder participar en eso. Estamos hablando de los privados. Podrán realizar las actividades de transporte, y transporte también por los ductos, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de los petroquímicos básicos. Eso lo prohíbe la Constitución. Hay artículos que son abiertamente violatorios de la Constitución. En el segundo párrafo del artículo 4, los petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar, se está violando la Constitución, con terceros, los privados, nacionales o extranjeros, los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá en modo alguno transmitir la propiedad del hidrocarburo. Yo te digo, mira, te doy un manojo de cerda para que me hagas un tejido. Ah, pero no te transfiero la propiedad del manojo de cerda. ¿Y cuánto me va a costar que me hagas el vestido? Y luego, cuando no tenga con qué pagar, te voy a decir, pues, hombre, ahí vamos por partes. Eso no se atrevieron a meterlo. Pero basta con eso para dejarles a manos llenas, ¿verdad?, el disfrute de nuestra industria petrolera. Dicha contratación no podrá en modo alguno transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados. Y luego Pemex, ¿qué va a hacer? Tú ya me estás refinando, ya me refinaste, ya me entregaste todo, y todo el producto, hasta los residuos aprovechables, bueno, todo. ¿Y luego qué voy a hacer? ¿A quién se lo voy a vender? Bueno, si me hiciste gasolina, pues voy a tener que pagarte la más cara, ¿verdad?, para poder subsidiarla y que el pueblo pueda recibir gasolina. ¿Y quién gana? El extraño, el que refinó.
Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Construyendo sus propias refinerías. No pueden, no deben, si quieren respetar la Constitución. Las personas que son los privados, que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, siempre del artículo 4, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan. Eso es violar abiertamente la Constitución. Aquí en el cuarto A se señala lo que los priistas han estado demandando, que antes de empezar a buscar el tesorito en aguas profundas, ¿verdad?, hombre, se regulen primero en acuerdos serios, ¿verdad?, con los norteamericanos y los cubanos. ¿Cuál va a ser el dominio de la zona? No lo han hecho. De jure, todavía no nos pertenece eso. Y ya están diciendo que hay que meterse ahí. Ahora, ¿quién se va a meter? Pemex, pues no puede, no tiene tecnología. Vamos a comprarla en Texas, ¿no? El artículo 6 es otra joya. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades de la exploración y desarrollo de los recursos petroleros. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de porcentajes en los productos o de participación en los resultados de las exploraciones. Pues vamos a la Constitución. La nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Es esto. ¿Qué nos están diciendo aquí? No violan la Constitución, dicen ellos, no se meten con la Constitución. Van a ver que se dan de bofetadas esta ley y esta Constitución. ¿Qué te parece? Eso es lo peor que viene, ¿eh? Pero todavía hay muchas cosas. Meten la figura del consejo directivo, ¿no? Bueno, ahí hay un número, es de 6 consejeros que el presidente va a nombrar, él, personalmente. No hay ninguna intervención ni de la Cámara de Diputados ni del Senado. Luego, el sindicato va a nombrar a 5. Y luego el presidente va a nombrar a 4 expertos. No se deja que el Congreso se meta allí. Todo lo que han hecho hasta ahora lo van a seguir haciendo, ahora impunemente y además legalmente. Todo lo que han hecho hasta hoy ha sido legal, ilegal, porque han violado la Constitución. Y piensen ahora que con el respaldo de una ley, ¿verdad? Pues la Constitución, ¿qué? ¿A quién le va a importar? Digo que nos vieron cara de voz a todos los mexicanos. Por eso cada vez cunde con mayor fuerza, ¿verdad?, la inconformidad. Esto es una tomadura de pelo. Y no podemos aceptarla. Es el pueblo el que necesita saber cómo están sus asuntos. Y debe decidir tomando posiciones. Debe decidir actuando en las elecciones, haciéndose presente en las plazas y en las calles. Debe decidir cómo quiere que sea su destino. Queremos que haya ciudadanos que nos digan, ya sé de qué se trata. No podemos seguir así, arrinconando al pueblo, haciéndolo a un lado. Que se sigan asombrando nuestros adversarios, ¿verdad?, la gente que reunimos. Vamos a reunir más todavía. El PAN se fundó para oponerse a la expropiación petrolera que realizó el general Lázaro Cárdenas, último gobierno de la Revolución Mexicana. Después hubo otros que se reclamaban del mismo origen, pero ya no eran lo mismo. Este origen histórico del PAN hay que tenerlo presente, porque 70 años después el PAN llega al poder por las veleidades ideológicas y políticas de el partido que se ha vuelto un partido bisagra
el PRI, y que gracias a los coordinadores de ese partido en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados están impulsando las reformas que van, en términos generales, a privatizar la industria petrolera. Por eso, un grupo de ciudadanos hemos pugnado por establecer un diálogo, un debate, una discusión en torno a la industria petrolera mexicana. Por una razón muy simple. Los gobiernos neoliberales ya han vendido todas las riquezas de este país. Lo único que le queda a México es el petróleo. De manera que yo como ciudadano pienso que lo más importante en este momento es la defensa de ese patrimonio que tiene el pueblo de México y que es lo único que le queda a las nuevas generaciones. Así que lo de menos es que los ciudadanos estemos pugnando porque haya un debate extenso de 4 meses, por lo menos, para que todo el pueblo de México, mediante la intervención de los medios, de la radio y la televisión, que tienen una obligación también con el pueblo de México, porque a fin de cuentas actúan y trabajan por medio de concesiones que les confiere el gobierno mexicano emanado del pueblo de México. De modo que lo que menos podemos hacer los ciudadanos es pedir que se realice este debate con la civilidad, con la inteligencia, con la racionalidad que debe sustentar todo debate de interés para la conciencia.